Hola, hola familia bonita de YouTube. En el video de hoy voy a reaccionar a un título que me impresionó y que me dio muchísima curiosidad. ¿Por qué ningún país es como Chile? ¿Ustedes conocen la respuesta? Yo no. Por eso vamos a reaccionar hoy al canal Geografía con Geof. Recuerden que allá debajo en la descripción siempre les dejo el enlace del video original para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos y puedan reaccionar ustedes en vivo y en directo. Así que sin más preámbulo vamos a conocer por qué ningún país es como Chile. Vamos a conocer algunas curiosidades. Comenzamos. ¿Y si te dijera que existe un país tan largo que podría extenderse desde Noruega hasta el Sahara? ¿Pero tan angosto que puedes cruzarlo en auto en solo 2 horas? ¿O que el lugar más seco del planeta, donde no ha llovido en siglos, está en el mismo país que produce casi el 30% de cobre mundial? Desde el volcán activo más alto del mundo hasta las momias más antiguas del planeta, miles de años anteriores a las de Egipto. No, espérate. Eso sí no lo sabía. A ver, yo sí sabía que Chile es muy conocido por la producción de cobre. Incluso no sabía que era el más largo, pero sí uno de los más angostos. Pero lo que no sabía era que las momias más antiguas se encontraban en Chile, incluso más antiguas aún que las de Egipto. Impresionante. Este video promete. Vamos a ver. Esta es una tierra de extremos imposibles. Bienvenidos a Chile, una franja de territorio encajada entre la imponente cordillera de los Andes y el vasto océano Pacífico que desafía todas las reglas geográficas. El país Chile más es largo una anomalía del mundo. geográfica. Se extiende por más de 4.270 kilómetros desde los trópicos hasta la zona subantártica, lo que lo convierte en el país más largo de norte a sur, en relación con su ancho. Para visualizarlo, si colocáramos a Chile sobre Europa, iría desde el norte de Noruega hasta el sur del Sahara en África. A pesar de esa increíble longitud, es sorprendentemente angosto. En promedio solo 177 kilómetros de ancho. Esta forma alargada está definida por dos enormes límites: la cordillera de los Andes al este y el océano Pacífico al oeste. Esta geometría única crea un mosaico climático donde puedes pasar del desierto más seco del mundo a tundras alpinas y glaciares sin salir del país. Es lo que yo digo, es un país lleno de contrastes. Es un lugar donde, en teoría, puedes esquiar en la montaña y surfear en el océano el mismo día. Así mismo es. Así mismo es. El Mar y desierto de tierra. Atacama, en el norte de Chile, no es solo seco, es el lugar no polar más árido del planeta. En algunas zonas no ha caído una sola gota de lluvia en más de 400 años. Más de 400 años en alguna zona no ha llovido. Déjenme decirles que aquí donde yo vivo, yo soy un cubano que vive actualmente en Perú, Chiclayo, específicamente en el norte. Me han comentado que en Lima muy pocas veces llueve. Incluso hace años que no llueve. Pero aquí en el Perú, aquí en Chiclayo, desde que yo estoy viviendo, que ya va a cumplirse un año dentro de poco, 3 o 4 veces solamente ha llovido. Y goticas, unas pocas gotas, que a mí me ha asombrado muchísimo porque Cuba es un país muy tropical y siempre hay lluvia, en primavera más todavía, pero aquí no. Y miren, como Chile también tiene zonas áridas que hace más de 400 años que no cae ni una gota de lluvia. La aridez extrema se debe a una doble sombra de lluvia. Los Andes bloquean la humedad del este, mientras que la fría corriente de Humboldt impide que se forme humedad sobre el Pacífico. El paisaje es tan extraterrestre, con salares, terreno pedregoso y casi sin vegetación, que la NASA lo usa para probar vehículos destinados a Marte. Eso iba a decir. Creo que ese es el desierto de Atacama, ¿no? Tal parece la Luna, Marte, no parece de aquí de la Tierra. También es un paraíso para astrónomos. El aire Sí, yo creo que es en Atacama donde mejor hay un observatorio gigante. Si me equivoco, por favor, me explican en los comentarios. Pero creo que hay un observatorio gigante y que hay una zona del desierto de Atacama que es donde más se observan las estrellas, las constelaciones, porque no hay contaminación lumínica. Ahora, la duda o la pregunta que les voy a hacer es, ¿allí solamente es zona para los científicos, para hacer sus investigaciones, para observar las estrellas, las constelaciones, o cualquier turista puede llegarse hasta allí y puede observarlas? O sea, ¿es una zona restringida o es una zona donde cualquier chileno o turista puede llegar? seco y la ausencia de contaminación lumínica albergan algunos de los telescopios más potentes del mundo, como el observatorio ALMA. En el Atacama, la geografía no solo define el clima, también abre una ventana al cosmos. El gigante de las altitudes. Con 6.893 metros de altura, el Nevado Ojos del Salado rompe récords en 2 categorías. Es el volcán activo más alto del mundo y la segunda montaña más alta de Sudamérica.
O sea, es un volcán que está activo. Pues eso sí me da miedo. Me daría miedo vivir por ahí cerquita. Wow. Ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, este estratovolcán domina la altiplanicie de la Puna de Atacama. Debido a su cercanía con el desierto, la montaña es sorprendentemente seca y la nieve suele aparecer solo en invierno en la cima, pero guarda otro secreto. A unos 6.480 metros se encuentra un lago permanente en el cráter, de aproximadamente 100 metros de diámetro. Se considera el lago más alto de cualquier tipo en el mundo. Un lago en esa altitud. Ahora, mi pregunta es, como está tan cerca de un volcán activo, el agua debe estar calentica, ¿eh? Debe ser caliente. ¿O no? Déjenmelo dicho en los comentarios. Ojos del Salado es la máxima intersección entre actividad volcánica e hidrología extrema de alta montaña. Wow. Chile se ubica directamente sobre el cinturón de fuego del Pacífico, la región sísmica más activa del mundo. A medida que la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana, alimenta una impresionante cadena volcánica. Chile tiene aproximadamente 2.000 volcanes, casi el 10% del total mundial. De ellos, unos 2.000 volcanes, el 10% de todos los volcanes del mundo. 500 son geológicamente activos, y alrededor de 60 han registrado erupciones en el último siglo. Wow. Algunos, como el Villarrica y el Osorno, son icónicos por su forma cónica perfecta y su actividad constante, con lagos de lava brillantes que atraen turistas de todo el mundo. Wow. Esta geografía volcánica es un arma de doble filo. Aunque representa un riesgo constante, la ceniza volcánica ha creado algunos de los suelos agrícolas más fértiles del hemisferio sur, especialmente en el fértil Valle Central. Wow. El gran terremoto de Valdivia. El 22 de mayo de 1960, la tierra cerca de Valdivia, Chile, se sacudió con una violencia jamás registrada por la ciencia moderna. Con una magnitud de 9.5, el gran terremoto de Chile sigue siendo el evento sísmico más potente jamás medido. La zona de ruptura superó los 1.000 kilómetros de longitud. La energía liberada fue tan inmensa que no solo causó destrucción local, sino que generó un tsunami masivo con olas de hasta 25 metros que cruzaron el Pacífico. Estas olas cobraron vidas en lugares tan lejanos como Hawái, Japón y Filipinas. El terremoto incluso alteró la geografía costera, hundiendo partes del litoral chileno hasta 2 metros. Hoy, este evento es el referente global en sismología y llevó a Chile a desarrollar algunas de las normas de construcción antisísmica más estrictas y avanzadas del mundo. ¿Ves lo que yo le comentaba? Que la arquitectura chilena está muy preparada para ese tipo de situaciones. De hecho, yo creo que la ciudad de Valdivia prácticamente se reconstruyó nueva, que edificios antiguos quedaron muy pocos. Valdivia prácticamente después de ese sismo se reconstruyó totalmente. Recuerden, familia, que necesito retroalimentación, cualquier cosita en que me equivoque, porque debo aclarar que no he visto este video. Para que la reacción sea genuina, me gusta aprender mientras veo el video, pero también aprendo muchísimo con sus comentarios. Aunque las grandes pirámides de Giza suelen dominar la conversación sobre entierros antiguos, las momias más antiguas del mundo se encuentran en los valles costeros del norte de Chile. El pueblo Chinchorro, una cultura marítima, comenzó a momificar sus muertos alrededor del año 5050 a.C., unos 2000 años antes que los egipcios. A diferencia de Egipto, donde la momificación estaba reservada a la realeza, los Chinchorro la aplicaban a todos los miembros de la sociedad, incluidos bebés y ancianos. El clima hiperárido del desierto de Atacama ayudó a preservar estos restos durante milenios. Estas momias ofrecen un registro geográfico fascinante de la vida antigua, mostrando cómo los primeros humanos se adaptaron a uno de los entornos más extremos del planeta. En 2021, la UNESCO reconoció los asentamientos Chinchorro y sus sitios de momificación artificial como Patrimonio de la Humanidad, consolidando su lugar en la historia global. A unos 670 kilómetros de la costa chilena se encuentra el archipiélago Juan Fernández, escenario de una historia que borró la línea entre geografía y ficción. En 1704, un marinero escocés llamado Alexander Selkirk fue abandonado en una de estas islas, entonces llamada Más a Tierra. Vivió en total soledad durante 4 años y 4 meses, usando su ingenio para sobrevivir hasta ser rescatado. Su experiencia inspiró la novela clásica Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En 1966, el gobierno chileno renombró oficialmente la isla como Isla Robinson Crusoe, en honor a su legado literario. Hoy es una reserva de la biosfera, hogar de flora y... Miren eso, familia. Miren esos árboles. Déjenme dicho en los comentarios qué tipo de árboles son esos. Es impresionante, es tan contrastante Chile. No conocía esa isla, quiero decirte. Yo conozco, bueno, al menos por video, conozco la isla de Chiloé, conozco la isla Rapa Nui,
pero esa no la conocía. Y fauna únicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Es un monumento vivo al aislamiento geográfico capaz de convertir una historia de supervivencia en una leyenda mundial. La humilde papa es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, pero su origen geográfico suele malinterpretarse. Aunque muchos la asocian con los Andes del Perú, investigaciones genéticas revelan que más del 90% de las variedades modernas de papa comparten un ancestro común proveniente del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. Los pueblos originarios de Chiloé cultivaban cientos de variedades mucho antes de la llegada de los españoles. El clima templado y lluvioso de la isla, junto con su suelo volcánico, fue ideal para desarrollar los tubérculos resistentes que hoy consumimos. Cuando la gran hambruna golpeó Europa en el siglo XIX, fue la diversidad genética de estas cepas chilenas la que permitió crear cultivos más resistentes. Hoy Chiloé funciona como un banco de semillas geográfico, que preserva variedades ancestrales esenciales para la seguridad alimentaria mundial. Bueno, ahí sobre la papa, tampoco conocía esto. Sí sé, porque yo vivo actualmente en Perú, que en Perú hay una diversidad de papas, yo creo que más de 3.500 tipos de papas. Perú se caracteriza por su variedad de papas. Y sucede lo mismo con Chile. Entonces supongo que la papa en Chile debe estar en todos los platillos chilenos, debe ser algo fundamental, debe ser uno de los alimentos más consumidos y más utilizados en su gastronomía. Déjenme dicho en los comentarios algunos platillos típicos chilenos que contengan papa. Durante siglos, la geografía de Chile estuvo definida por un río, el Biobío. Al sur de esta línea vivía el pueblo mapuche, uno de los pocos grupos indígenas de América que logró resistir tanto al imperio inca como a la corona española. Durante más de 300 años, en la Guerra de Arauco, los mapuche aprovecharon los densos bosques, pantanos y el terreno accidentado del sur-centro de Chile para desarrollar una guerra de guerrillas que desconcertó a los ejércitos europeos. Esto creó una frontera histórica única conocida como La Frontera. A diferencia del resto de América Española, colonizada rápidamente, el territorio mapuche permaneció independiente y reconocido por tratados hasta fines del siglo XIX. Esta resistencia geográfica moldeó la identidad cultural de Chile, dando origen a una nación profundamente influenciada por su historia fronteriza y su herencia mapuche. Cuando Charles Darwin llegó a bordo del HMS Beagle en 1835, era más geólogo que biólogo. Su estancia en Chile fue clave para sus teorías sobre la evolución y la edad de la Tierra. Explorando los Andes, Darwin encontró conchas marinas fosilizadas a más de 3.000 metros de altitud. Poco después, presenció un gran terremoto en Valdivia que elevó la línea costera a varios metros. Al conectar ambas observaciones, comprendió que la corteza terrestre no era estática. Las montañas estaban siendo elevadas lentamente durante millones de años por eventos sísmicos repetidos. Esta revelación geográfica le dio el marco de tiempo profundo, necesario para desarrollar su teoría de la selección natural. Chile, con su geología violenta y montañas llenas de fósiles, fue el laboratorio. Miren ese paisaje, familia. Impresionante. Parece un paraíso. Qué bonito. Donde Darwin entendió por primera vez que la Tierra es antigua y está en constante cambio. Durante décadas, la ciudad argentina de Ushuaia reclamó el título de fin del mundo. Sin embargo, en 2019, el gobierno chileno reclasificó oficialmente el asentamiento de Puerto Williams de pueblo a ciudad. Ubicada en la isla Navarino, al otro lado del canal Beagle. Puerto Williams está en los 54 grados de latitud sur, lo que la convierte oficialmente en la ciudad más austral del planeta. Su geografía... Dios santo. ¿Vieron? ¿En qué parte del mundo está eso? Es agreste y azotada por el viento, y funciona como base para expediciones científicas hacia la Antártida y el turismo a Cabo de Hornos. La vida aquí la define el aislamiento y el mar. La ciudad es accesible principalmente por barco o avioneta. Al apropiarse de este título geográfico, Chile desplazó el foco del turismo más austral, consolidando su posición como puerta de entrada a la naturaleza antártica. Debe ser caro ir allí, porque es algo inaudito, es algo muy curioso y debe ser caro. Déjenme dicho en los comentarios si alguno de ustedes ha conocido ese lugar. En el balneario de Algarrobo, la ingeniería humana creó una maravilla geográfica: la piscina de San Alfonso del Mar. Durante años tuvo el récord Guinness, y esta laguna artificial supera el kilómetro de longitud y cubre unas 8 hectáreas. Contiene 250 millones de litros de agua de mar, bombeada directamente desde el Pacífico, filtrada y tratada.
Es tan grande que los huéspedes pueden navegar en pequeños veleros y kayaks. El proyecto nació de una necesidad geográfica. La costa central de Chile tiene aguas frías y peligrosas, con fuertes corrientes que dificultan nadar en el océano. Esta playa artificial permite disfrutar del paisaje costero mientras se nada en agua turquesa a 26 grados, creando un oasis tropical en un clima templado. Tremenda piscina, tremenda laguna artificial. Gran Torre de Santiago. Altísima. La Gran Torre Santiago no es solo el edificio más alto de Sudamérica, es un triunfo de la geografía humana y la ingeniería. Con 300 metros de altura, domina el horizonte de Santiago. Construir un rascacielos así en una de las ciudades más sísmicas del planeta exigió un diseño revolucionario. La torre está diseñada para resistir un terremoto de magnitud 9,0, sin... Eso era lo que yo les decía, que en Chile deben haber arquitectos pasadísimos. Una de las torres más altas del mundo, más de 300, ¿no? 300 metros de altura. Y en un lugar donde hay sismos a menudo, indudablemente son arquitectos con una visión y un entendimiento de estas situaciones impresionantes. Un colapso estructural. Cuenta con un núcleo masivo de hormigón armado y una estructura de acero flexible, diseñada para oscilar en lugar de quebrarse. Su fachada de vidrio también está preparada para soportar fuertes vibraciones. La torre simboliza el crecimiento económico moderno de Chile y su capacidad de prosperar en un entorno geográfico que en otros lugares sería considerado inviable para construcciones de esta escala. La geografía de Chile. Un lugar estratégico para ver ovnis, para las personas que creen en los extraterrestres. Bueno, sí, hay personas que creen en los extraterrestres o han tenido situaciones paranormales, por así decirlo. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Especialmente las grandes altitudes y los cielos despejados del norte lo convierten en uno de los mejores lugares del planeta para la observación aérea. Y quizá nos sorprende que también sea un punto global para avistamientos de ovnis. Chile es uno de los pocos países con un organismo gubernamental dedicado a investigar estos fenómenos, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que opera bajo la Fuerza Aérea de Chile. El pueblo de San Clemente incluso creó una ruta ovni, un sendero de unos 30 kilómetros por los Andes donde los avistamientos son frecuentes. La combinación de radares militares, observatorios astronómicos de clase mundial y una cultura abierta a lo inexplicable ha convertido a Chile en un destino indiscutible para investigadores. En Chile, estudiar el cielo es un asunto de interés nacional que mezcla ciencia con folclore moderno. Sí, tengo entendido que hay muchísimos países de Europa, de Estados Unidos, muchísimos países en todo el mundo, científicos sobre todo, han invertido en Chile por esto, porque se observan muy bien las constelaciones, las estrellas, los objetos en el cielo. La columna vertebral del cobre. El cobre es el motor de la economía chilena. Y la mina escondida, en el desierto de Atacama, es el corazón de esa industria. Es la mina de cobre más productiva del mundo y aporta una enorme parte del suministro global. Su escala es difícil de imaginar. Consta de 2 enormes rajos a cielo abierto tan grandes que se distinguen claramente desde el espacio. Chile produce una cuarta parte del cobre mundial, un recurso clave para la transición energética y los vehículos eléctricos. La geografía humana del norte de Chile gira en torno a estas ciudades mineras, donde miles de trabajadores viven en campamentos de altura. Esta industria extractiva define el papel de Chile en el mercado global, transformando su desierto mineralizado y extremo en un órgano vital para la infraestructura tecnológica del mundo. Chile es, sin duda, uno de los países más interesantes del planeta. Aunque está dominado por la cordillera de los Andes, posee una diversidad climática y de geografía de biomas mayor que la mayoría de los países. Realmente es un mundo en sí mismo. Le doy la razón al título del video. Ya entiendo por qué Chile no se parece a ningún otro país. Desde la geografía, desde sus riquezas, desde sus características, desde su historia. Impresionante. Indudablemente, Chile es un país que en algún momento me gustaría conocer. Si les gustó el video, por favor, regalen su me gusta y nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el maravilloso país de Chile y, por qué no, otros países de Latinoamérica. Sin más nada que decir, hasta la vista, compay.